Hola, hola a todos en sus casas, mamás, papás, futuros papás y mamás. Les damos la bienvenida a un nuevo programa de La Fórmula Perfecta acá en www.agu.fm. Como todos los programas, parto saludando a mi compañera Cata. ¿Cómo estamos? Bien, ¿y tú, Gonzalo? Contenta de estar acá de nuevo. Sí, esta semana un poquito enfermo, pero supe que tú también. Pero, sí. Pero aquí estamos grabando al pie del cañón, con un programa bien entretenido sobre... Hay deberes, ¿cierto? Hay deberes. Y este nos importa mucho. Y este nos importa mucho, sí, le ponemos cariño a esto, así que aquí estamos grabando. Recuerden que este programa y todos los anteriores los pueden escuchar en formato podcast en la página web que les di al inicio, www.agu.fm, y que nos pueden encontrar también en redes sociales como @radioagu. Y como les venimos contando también, estamos en celulares, en la aplicación TuneIn, ahí nos pueden encontrar como La Fórmula Perfecta, y también en la aplicación de iTunes como La Fórmula Perfecta. Cata, ¿qué nos trae la prensa esta semana en salud? ¿Qué vamos a comentar en el segundo bloque? Es algo muy interesante, Gonzalo, porque todos sabemos, por supuesto, que el tabaco puede producir cáncer, pero nunca habíamos tenido en el fondo... la revelación a través de un estudio más formal de que efectivamente fumar prepara a las células pulmonares para generar el cáncer, que es distinto. O sea, ya tenemos en el fondo como un foco mucho más armado. Así que de eso vamos a hablar en el próximo bloque, y es un estudio internacional, por supuesto, una revista científica bastante seria, así que la vamos a citar. Perfecto, y ahora sí nos vamos a presentar a nuestro invitado. Le damos la bienvenida a Bruno Solari. Bruno, muchas gracias por estar en el programa. Encantado, gracias a ustedes. Felicitaciones por la iniciativa. Gracias. Bueno, les cuento quién es Bruno Solari. Bruno Solari es psicólogo, es instructor de Mindfulness, que también nos va a contar un poquito durante la entrevista de qué se trata eso. Y el año pasado escribió y lanzó el libro Antonia tiene dos casas, que es uno de los motivos también en los cuales nos vamos a enfocar durante la entrevista. De hecho, vamos a partir al tiro con esto último, Bruno. Tú como psicólogo te enfocaste en temas de masculinidades y paternidades, y en algún momento surge este libro. ¿Cómo es la correlación respecto a los temas en los que te has enfocado como psicólogo y esta obra, Antonia tiene dos casas? Fue como bastante como orgánico, no había como un plan y la vida me fue llevando. Mira, yo aprendí de mindfulness en la universidad hace hartos años atrás, más de 20 años, y tenía una práctica como de meditación, tenía un espacio de Perfecto. eso. Luego me casé, tenía una hija, y luego me separé, y la vivencia del divorcio, particularmente de no estar en el cotidiano con la hija, fue súper dolorosa para mí, y claro, no exclusivamente para mí, es una experiencia súper común. Cuando empezaste a hablar con otros papás te diste cuenta que a todos les dolía, que era algo que no estaba visibilizado. Claro, o sea, me pasó, es un dolor súper grande que uno como papá normalmente vive porque deja la casa familiar. Claro. Ahora hay un poco más de tuición compartida y se habla mucho más como de una semana en una casa y una semana en otra. Yo me separé hace como 10 años y era mucho menos viable esa opción, digamos. Claro. Entonces era perder un brazo y tenías que estar sin ese brazo. Y eché mano a las herramientas que yo tenía en mi vida como para sostener ese dolor. Y ahí vino mi práctica de mindfulness y lo de la meditación y cómo acompañarme y sostener como vivencias fuertes. Y de ahí empezó a germinar como esta línea, digamos, como a partir de una vivencia personal bien fuerte, y madurándola y luego como transformándola en un libro que en el fondo, cuando fue el momento de la separación, busqué libros, como cualquier papá que busca libros para comentar con sus hijos, y no había un libro que contara la historia del papá. Hay harto libro de lo que le pasa a la mamá y al hijo o a la hija. Post separación. Sí, de eso hay literatura, no súper abundante, pero eso había en las librerías. Y de la versión del papá no. Y entonces por ahí partió de hecho, la cosa como de la anécdota es que me invitaron a participar en una exposición, era como una presentación se llamaba Historias de Hombres en voz alta. Yeah. Y era como hombres que quisieran exponer y contar en público su vivencia acerca de cómo había construido la masculinidad. Y yo postulé
con cómo lo había hecho yo, cómo me la había apañado para mantener la presencia, pese a no estar viviendo con mi hija. Ni sabían lo que me estaba metiendo, porque después me di cuenta que era salir adelante un escenario, era el Teatro El Coco Legrand, y contar a teatro lleno tu rollo. Y como que cada uno, 10 hombres, 15 hombres contaban cada uno su rollo. ¿Ya? Y bueno, fuerte, es Pero como esto psicomagia. ¿Hace cuánto estamos hablando? ¿Cuántos años atrás? 2010, hace 7 ya, años. Hace harto, 7 ya, años, ya, sí. ya. Sí. ¿Y cómo fue la experiencia? Psicomágica, pues, ¿Sí? delante de un teatro lleno, tu experiencia y ver que impacta emocionalmente a otros y que se me acercaron papás Ya. a decirme, oye, sabes que lo que cuentas que te pasó a ti fue muy similar a lo mío. De hecho, el mismo Coco Legrand se acercó a hablarme. Mira, yo también viví algo parecido y te comprendo. Y ahí empezó una semilla, porque una persona muy significativa para mí me dijo, Bruno, podrías escribirlo, porque es como necesario, como que ayuda. Hay una necesidad ahí que no Claro, está cubierta. Claro. Y ahí me puse con estas, porque de la época de la universidad, del colegio, a mí me gustaba escribir. La literatura, leer, estuve en muchos talleres literarios, siempre participaba. Entonces era como un cruce entre la meditación, la literatura, mis vivencias personales. Y en el andar de escribirlo, se fue transformando no en la historia de Bruno Solari, de lo que le pasó, sino en como la historia común, como que empezaron a llegar historias de otros papás, llegaron a mí en mi ejercicio como psicólogo, de amigos, de conversaciones con colegas, y se fueron entonces sumando historias que ya no eran solamente mías. Yo pasé como a escribir historias que le ocurren a muchos hombres que están involucrados en procesos complicados, complejos de divorcio, y que quieren mantener el vínculo con sus hijos. Tú me comentabas que este libro lo lanzaste en abril del 2016. Sí. Y me comentabas Sí. que este seminario fue en 2010. Esto significa Sí. que estuviste más o menos 6 años ahí tejiendo Sí. y Sí. laburando. ¿Qué fue Sí. lo más difícil de escribir este libro? Mira, es como medio divertido lo que les voy a decir, pero lo más difícil fue publicarlo, porque publicar un libro es muy difícil. Porque esto es autogestión. Estoy muy de acuerdo. Es terrible. Postulé a fondos, toqué Sí. puertas editoriales más Sí. independientes, menos independientes, y En manda este el país proyecto, es terrible. y la ansiedad de a ver si me ganaba el fondo, después la ansiedad de que lo leyera un editor de una editorial grande. O sea, ahí yo creo que estuve 2 años. Ah, Sí, uff. sí. Ahora, el tiempo vale, porque ayuda En esos como... 2 años igual le fuiste para ir metiendo más cosas. digiriéndolo. De hecho, al comienzo... Se pule además. Sí, Mucho. Se sí, revita, sí, se trabaja. Sí, al final está buena la paciencia, está visto en distancia. Mi hija la involucra también, opinó de algunos capítulos cuando años atrás lo leyó. Y al final lo interesante fue que la editorial con la que publicamos fue... por estas cosas que pasan de la vida. Se llama Editorial Contramaestre, y justo fueron 2 amigos muy muy queridos que decidieron armar una editorial independiente. Ah. Mira la vuelta de la vida. Y decidieron jugársela con el primer libro que iban a sacar era este. Ah, este es el primer libro de esta De editorial. ellos. Sí, sí. Wow. ¿Y Sí. cómo ha sido la recepción? Bueno, espérate. Y uno de los 2 socios es un amigo muy querido del colegio que murió hace un mes. Así que nada. Nada. Bueno, lo recordamos. en este un programa, recuerdo, entonces. porque en realidad fue parte clave para que saliera este libro. Fíjate. ¿Cómo se llama él? Danielo Maestre, y la editorial es Contramaestre. Ah, perfecto. Entonces el sábado estuvimos en el funeral, y también es muy significativo para mí que él esté involucrado, porque él vivió el proceso como amigo Claro mío, que sí. y el otro socio ha vivido experiencias similares. Entonces fue algo escrito a varias manos, y como cuando uno trabaja con editoriales pequeñas es súper como artesanal el proceso, estás súper involucrado en todo y te permiten opinar mucho, y entonces miramos los dibujos, hacíamos correcciones juntos. Entonces es un trabajo que está hecho con mucho cariño, y eso le llega harto a la gente. Ya. Como el tono que tiene el libro es como mira, te quiero contar la historia de lo que le pasó a tu papá en el proceso de la separación. Y en la editorial dice, el prólogo dice eso. Y aunque pasen momentos difíciles, te aseguramos que vas a estar mejor. Es como una apuesta es un positiva. mensaje de esperanza. Claro. Que pese a lo que está ocurriendo, va a salir fortalecido. Oye, Bruno, y para quienes nos escuchan
papás y mamás o futuros papás y mamás. Bueno, de hecho yo ya tengo el libro en mi mano. ¿Con qué nos vamos a encontrar leyendo? Porque esto no es una receta, claramente. No. ¿Con qué nos vamos a encontrar? ¿Cómo se desarrolla este libro? Le pusimos bitácora porque la analogía es que cuando nace una guaguita, en hartos lugares, clínicas y hospitales, te regalan una bitácora. Sí. Y entonces tú llenas el primer corte de pelo, la primera foto con los Yo papás. pensé. ¿Cierto? Sí. Sí. Mis abuelos son. Sí. Y acá en la bitácora de lo que pasa cuando el papá se va de la casa o la separación. Y entonces parte en el proceso de que ya están separados, que le comunican al hijo, a la hija, y entonces hay ciertos hitos que son muy comunes en los procesos de separación que salen reflejados en esta bitácora. Y eso es lo que marca este viaje. Por eso es una bitácora. Por ejemplo, la partida del papá de la casa familiar. La primera vez que el hijo o la hija va a la casa nueva del papá. Situaciones de colegio con el papá y la mamá. Las primeras vacaciones que tienen en común. Y así como ciertos hitos que son súper relevantes para cualquier papá separado. Y los papás separados reconocen esos son hitos. Sí. Y además se van a encontrar con un plus que es bien interesante, que le hacemos preguntas al niño lector para que pueda, no son preguntas así, cuestionarios sí o no, sino que para que puedas reflexionar, y en alguna medida es como un pretexto para que puedas hablar de esto con el papá o con la mamá, para que lo pueda hablar. Cuando estuvimos en Argentina, que lanzamos el libro, así el lanzamiento internacional que ha tenido, uno de los argentinos expositores dijo: este libro es como un café, es como un pretexto. La cosa es que tomes el libro, lo dejes en la mesa y te pongas a conversar. Eso te iba a decir, porque cuando te escuchaba ahora, no es que se lo vamos a pasar a la hija y que la hija lo lea y después nos juntamos a leerlo, no. La idea es compartir el momento de la lectura junto con la hija. Claro. O quizás el adulto prepararse antes y Sí. después ponerlo ahí para cuando salgan esas preguntas complicadas. Sí. Que imagino que surgen, ¿no? En mi experiencia de lectores del libro, a hartos papás les pasa que al leerlos sienten que lo que les pasa a ellos no es solo a ellos. Y cuando tú ves en un libro experiencias similares a las que tú estás teniendo, te sientes como acompañado, como que pusieron en palabras algo que te pasaba a ti, y entonces eso te da un poquito más de respaldo para abordar situaciones difíciles, cuando tu hijo o tu hija te pregunte por qué te separaste y cosas así. Entonces eso le pasa en general a lo que me han dicho los papás, y lo otro es invitar al niño y a los papás que conversen cómo fue, qué paseos se hacen juntos con los papás, a qué paseo te gustaría ir. Te sientes mal cuando estás con tu papá y echas de menos a tu mamá, como cosas súper comunes que a veces cuando no están en palabras quedan como una nube que está circulando nomás, y entonces la idea es que te entregue herramientas para poder hablar de esas emociones difíciles. Oye, y en este libro, ¿en qué posición se quedan las madres? Las madres me imagino que igual debiesen tomar este libro en el fondo, porque hablábamos en estos minutos ya, y antes de iniciar el programa, lo invisibilizado que muchas veces están todas las emociones y todo lo que le ocurre al padre. Entonces, quizás es bueno que este libro lo lean las madres también, porque si no, ¿cómo se enteran de lo que nos pasa a nosotros los hombres separados? ¿Que te han hecho comentarios, mamás? Sí, mira, es súper potente ese punto, porque casos reales que me han dicho... una mujer separada hace muchos años leyó el libro, pucha Bruno, me terminé llorando leyendo el libro, porque no es que perdone a mi ex y eso, pero como que chuta, la tuvo difícil. Claro. Qué difícil la tuvo. Mujeres grandes que sus papás se separaron cuando eran chicas, y leer el libro, oye Bruno, yo había sido muy exigente con mi papá y en realidad qué difícil la tuvo. Como que, claro, te aporta para empatizar un te poco. aporta comprender eso, para comprender los dolores que genera esto, y que justamente están bien invisibilizados si piensa que esta versión no está muy contada. Pero si tú tuvieras que elegir qué es lo que tú más querías contar de la separación, ¿qué es lo que a ti te parece que importa más visibilizar hoy día? O sea, en el año 2017, entendiendo que, como tú contabas,
tu separación ya ocurrió hace una década y probablemente ya como sociedad corrió harta agua bajo el puente. Hoy día hablamos de paternidad activa, Sí, claramente. el Estado impulsa Exacto. este tipo de políticas, lo hemos hablado en programas anteriores, probablemente el escenario ya es un poco distinto. Sí. ¿Qué consideras tú que aún sigue siendo lo más invisible de la separación? Obviamente enfocándonos en los papás. El mensaje que viene ahí es que los papás son para toda la vida, aunque ya no vivan juntos. Y el hijo o la hija tiene el derecho a tener a los dos papás. Claro. Y no sentirse culpable por pasarlo bien con el papá cuando estaba con él. No sentirse culpable porque era de los dos, básicamente. Entonces el mensaje es, los papás son para toda la vida y el chico tiene derecho a tener dos papás. De hecho, esto que tú mencionas del derecho de tener el papá y la mamá independiente de la relación que ellos tengan, independiente que sean excelentes amigos o que se tiren las cosas por la cabeza, lo que UNICEF menciona, esto que tú mencionas es un derecho de los niños, la presencia del padre y la madre, un derecho reconocido efectivamente por UNICEF, así que está bueno reiterarlo. Bruno, Sí. y respecto a mantener la presencia, que era algo que apunté ahí que nos mencionaste, ¿qué consideras tú que es lo más difícil o cuáles son los tips? O sea, pensemos que van a haber papás que probablemente no van a comprar el libro en un rato, se van a demorar, ¿verdad? Sí. Y están escuchando el programa. ¿Qué es lo más difícil de mantener la presencia? ¿O qué aconsejas tú para mantener la presencia? Partiendo de la base que todos los papás y mamás que nos escuchan tienen súper claro que el papá esté presente es importante. Ya lo mencionaba en un programa anterior, pero no está de más volver a recordarlo. No, y es cierto eso, porque en ese sentido, en los últimos 10 años, 5 años han habido cambios súper importantes de la temática de la paternidad. Es mucho más común escuchar a padres queriendo estar involucrados en la crianza de su hijo. Sí, sí. Por ejemplo, una anécdota, a mí me pasa, voy a buscar a mi hija pequeñita al colegio y las abuelas que van a buscar a los nietos dicen, ¡ay, qué bueno que hayan papás! Está lleno de papás esperando a ir a buscar a sus hijos. Y igual para mí es como obvio, pero ¿no era obvio 5 años atrás? No, y es heavy como las generaciones más adultas, como las abuelitas, les llama la atención. Sí. A mí también me ha pasado eso mismo. O sea, ¿y la mamá? O sea, llego con mi hija a algún lugar y miran detrás mío y ¿dónde está la mamá? Y es como, no, vine yo con ella, así como sacando el pecho. Sí. Bruno, yendo al punto de que los niños en el fondo no queden como al medio de esta discusión, porque lo que ocurre es que se exponen, ¿cierto? Y quedan un poco ahí a la deriva de todo esto. ¿Qué recomiendas tú como psicólogo de repente con toda esta experiencia, más allá de lo que has escrito y obviamente de lo que has vivido? Me imagino que de repente es bueno integrar a los niños emocionalmente un poco antes, ¿o no? De esa ruptura que va a venir y que uno como pareja sabe que va a venir. ¿Cómo de repente se involucran los niños de manera más consciente? Porque muchas veces los niños quedan muy fuera de esta decisión. Se enteran ya al minuto de muy tarde, en un proceso a veces lamentablemente crítico, de discusiones muy extremas, y de repente se podría, me imagino yo, no sé, hacerlos un poco más partícipes. Los niños entienden lo que pasa, y uno de repente comete el error de creer que no entienden nada. Entonces, no sé, ¿cómo en el fondo, o qué aconsejarías tú un poco en medio de esto? Primero, me quedé pendiente de la pregunta anterior, que uno como papá, los papás, y con eso, el tips, sugerencia más importante, y ahí vamos con eso. Yo te diría que si no es el temor, para no ser así súper jugado con uno, pero de los temores más fuertes, o angustia, o dolores más fuertes que un papá separado tiene que afrontar, y por mucho tiempo, es que como no está en el cotidiano con su hijo o hija, el temor de perder el vínculo. Claro. Y ese temor genera mucha ansiedad. Y entonces, cuando uno está con mucha ansiedad, puede hacer muchas cosas desafortunadas. O transformarse en el payaso de turno cuando estás ese ratito con tu hijo, porque estás súper ansioso. O irte al otro lado como súper extremo, que ahora tengo 15 minutos para yo poner las reglas y la crianza, y entonces si no cumple este castigo, pero son puras cosas movidas por la ansiedad y la angustia de como perder el vínculo. Y entonces, si uno puede aclarar que ese es el temor, puede por lo menos aclararlo y tratar de hacer algo. Trabajar por ello, digamos, claro. Exacto. Y moverse un poquito menos desde esa angustia y confiar. Y ahí es súper difícil.
Confiar. Pero ahí el tema se pone bueno, porque ahí uno puede hacer algo con sus emociones y no como endosárselas, porque si no, cuando veas a tu hijo el fin de semana, estás con tanta sobreansiedad o de querer aprovechar y de repente tienes una agenda de 1000 panoramas para aprovechar el tiempo porque no estuviste, y eso sale en el libro, que de repente es como es igual de valioso hacer nada, como cosas, no sé, caminar, estar echado un rato en el sillón y como sin agenda. Entonces el tema de ese miedo es súper movilizador. Y entonces, hilándolo con la pregunta que me hacías, ¿cómo transmitírselo? O sea, de partida es como interesante este rol que me ha tocado como de yo opinar como especialista, porque como no me considero especialista para nada y dar consejos es súper complicado. Solo comparto un poco las vivencias mías y como lo que escucho con las personas que trabajo, que atiendo. Primero es como, si tenemos claro que ese es un temor súper grande para los papás, en el proceso como de transmitirlo a los hijos, está esta idea que antes decía de que los papás son para toda la vida. Los papás son para toda la vida, aunque no estemos viviendo juntos. Y ahí descubrí algo de un autor, un psiquiatra que se llama Daniel Siegel, que me vino muy bien en todo este modelo que he armado de la importancia de estar presente cuando estés con tu hijo, aunque estés muy poco tiempo. Y ahí está la importancia de mindfulness, que es cultivar la presencia, no desde la angustia, sino que estoy acá y a veces estoy con mis emociones que son pena o no estoy muy cómodo. Él dice una frase que debiera estar pegado en la muralla de las casas de todos los papás separados, que cuando uno tiene cuando uno conecta con otra persona, pongamos en este caso a los hijos, y tienes una relación presente, que estás plenamente cuando estás con tu hijo, queda un vínculo como que queda resonando la relación, y entonces tu hijo se queda con algo de ti dentro, y tú con tu hijo, ¿no? Y entonces tu hijo se queda con algo de ti así resonando, y entonces y eso ya es muy tranquilizador. No necesitas estar las 24 horas encima para que estés presente. Ni tampoco el mega panorama del fin de semana que tú decías, po. Sí. A veces la presencia de algo puede ser algo mucho más sereno. Uh-huh. Y no desde la culpa tampoco. Entonces, transmitirle eso a los hijos. Y a veces, o muchas veces, es mucho más en acciones que en lo que tú transmites con palabras. Es como cuando te toca estar ahí más presente, sabiendo esta gran frase de Daniel Siegel, que tú sigues resonando, tu hijo te sigue llevando cuando tú estás ahí disponible. No, y ojo que de repente plantearse como tanto panorama entre medio hace que uno se comunique poco también con el niño. O sea, tener momentos en que de repente uno le pregunta cómo está, o sea, yo creo que de repente puede pasar eso, ¿no? Que uno se desconecta como en esa instancia y... Como en función del panorama. Vamos como al cine y estamos las 2 horas viendo la película. Al final, después se acaba la película y de nuevo hay que... Y nunca supiste cómo estaba de verdad, cómo le había ido en el colegio, cuál es su mejor amiga, qué realmente quiere comer, qué no quiere comer, qué no le gustó, si le pasó algo, si se enojó por algo. O sea, la conexión con las emociones. Además como que requiere tiene como un ritmo vincularse con otra persona, y si es un hijo chiquitito, un ritmo que tú necesitas. No puede ser un interrogatorio. Claro. Es como, y de repente tú vas caminando y tu hijo te mira y te dice, ¿sabes qué? Pasó esto. Pero porque diste el espacio de silencio para que surgiera eso. Sí, pues. Como... Sí, pues a mí me pasa con mi hija chiquitita, tiene 2 años 8 meses, partió el jardín hace 1 mes y medio. Y me pasa que yo le pregunto, ¿qué hiciste en el jardín? Me mira, se ríe, no me responde nada. Y de repente, después, en algún momento de silencio, ¡pum! Claro. Empieza a contarme lo que hizo solita o en su juego. Eso lo he notado mucho. Es increíble cómo en el juego reproducen todo lo que ven. Sí. Entonces, como poner atención y tratar de ir siguiendo el juego por si uno quiere sacar información de qué pasa en el jardín. Me ha servido mucho eso del juego. Oye, para quienes nos escuchan, dicen, ¿con quién están hablando? Estamos hablando con Bruno Solari, psicólogo, instructor de Mindfulness y autor del libro Antonia tiene 2 casas. Vamos a una canción y volvemos a la vuelta.
permanente emoción. Ay, fue permanente emoción. Para la hija de un hombre con ojos de cristal y papel sellado en la piel. Permanente emoción. Ay, fue permanente emoción. Para la hija de un hombre con ojos de cristal y papel sellado en la piel.
Bueno, ahí pasaba Mira Niñita de los Jaivas. Seguimos acá hablando con Bruno Solari. Lo pueden encontrar en Twitter como @BrunoSolariM. Psicólogo, autor del libro Antonia tiene 2 casas, instructor de Mindfulness. Bruno, antes de profundizar en todo lo que es el Mindfulness, que a mí personalmente me resulta un tema un poco desconocido, quería preguntarte sobre los hombres y las emociones, que también es algo súper invisibilizado y por lo que comentamos con este libro, aparentemente has tocado eso, o más que tocarlo, porque lo has visibilizado, lo has puesto de nuevo sobre la escena. Oye, a los papás también nos duele, ¿no? No es fácil irse de la casa, o sea, nos duele dejar de despertar con nuestra hija, nos duele dejar de estar ahí en esos escenarios en los que habitualmente antes estábamos. ¿Qué pasa aquí con los hombres y las emociones? Parece que nuestra sociedad no nos ayuda mucho. ¿O no le echamos la culpa a la sociedad? No, tal cual, sí. No sé, yo creo que no hemos sido como criados, hombres en general, en los procesos sociales, como para tener muchas herramientas para nombrar las emociones, para ponerles nombres. Uh-huh. Igual parece que vienen vientos de cambio, con la gente más joven está como mucho más involucrada, pero en general es como, en el caso específico de separación, lo que me ha tocado harto ver es que papás que están recién separados lo están pasando súper mal, y como no saben cómo estar con sus hijos cuando están tan afectados, les toca estar con los hijos y los dejan con los abuelos. ¿Y por qué? Bueno, porque me sentía tan mal que no quiero que me vea tan mal. Y eso es invisibilizar de nuevo lo que te pasa, con buenas intenciones. Si acá hay que hacer esa distinción. A mí me da la impresión que es como tener menos herramientas a las cuales echar mano en general. Esto es una perspectiva como de género para hablar de nuestros dolores. En el fondo tú puedes ver las investigaciones que los hombres son los últimos en llegar a las consultas, a las consultas médicas, cuando ya se hizo más crítica la situación física, digamos, médica. En salud mental es muy similar también. El hombre no va... El que se demora más. Y cuando tú dices hagamos actividades de familia, es mucho más común que lleguen mamás. Ahora, como esto está... Me pasó el otro día a dar una charla en un colegio. Estaba equilibrado, papás y mamás. Y papás haciendo preguntas a la par. Claro, eso hace 10 años quizá era imposible. Imposible. De hecho, lo comentábamos ahí. Sí. Oye, y la familia y los abuelos, que tocaste ese punto. Un buen punto también que quería abordar. ¿Qué rol cumplen? Más que qué rol cumplen, ¿qué rol consideras tú que debiesen cumplir? ¿Cómo los papás separados y también las mamás separadas nos apoyamos en esta red que resulta fundamental, ¿no? Sí. Bueno, en el libro la abuela paterna de Antonia, la protagonista, juega un rol súper importante, porque en cierta medida los abuelos son como los que mantienen la mantención del vínculo. El papá o la mamá pueden estar súper afectados y como que los abuelos van y mantienen y es como algo que es como más parejo. Uh-huh. Y es como, corrígeme como psicólogo, digamos, pero yo siento que son como un paraguas de protección también. Claro. Pueden ser como más parejos. Así, en el caso, hay una parte en que la abuela va a buscar a Antonia y van a tomar un helado y conversan y cómo está, y es como un punto más neutro también. No está directamente involucrado en el campo de batalla como el papá o la mamá. También. Entonces puede ser también un aliado estratégico para un papá o una mamá del otro lado, digamos, como mantener todavía un vínculo. Uno como papá con la abuela. Con la ex suegra. Exacto. Cruzado ahí. Sí, ya. Claro. Entonces hay que involucrarlo en el proceso. Es que todas las redes bienvenidas. Claro. Y sobre todo estas que ayudan como a mantención, porque el mundo le cambia tan fuerte. Imagínate, tu espacio familiar. Imagínate en la mente de un niño que no, ¿cómo va a concebir que su espacio familiar cambia y su casa con el papá está en un lugar y su casa con la mamá está en otro lugar? ¿Y por qué? Claro. Si siempre viví de esta manera, es como, y a propósito de qué, yo no gano nada con eso, digamos. Entonces, si puedes mantener ciertas cosas parejas, el colegio, ojalá profesor o profesora con criterio para que pueda acompañar esto y no tome partido, por ejemplo, o sea, abuelos que apoyen. Uno dice tener una conversación quizás fuera de la reunión de apoderados con todos los apoderados presentes, pero una conversación dirigida con los educadores de párvulo, con los profes de preguntarles o de transmitirles. Es que hacen como el sostén. Además que
los educadores de párvula, la educadora, los profesores, están en el día a día y normalmente perciben cambios. Que llegó de un humor distinto, que ahora habla menos, habla más, que no quiere compartir. Eso sale en el libro también. Y entonces en el libro pasa que la profesora llama a los papás a que le cuenten qué está pasando. Oye, Bruno, ahí me surge una duda y esta es súper personal, ¿ya? Porque, claro, todo el tiempo hemos estado hablando y me da la impresión de que aparentemente, ultra entre comillas y subrayado y negrita y todo, quienes nos separamos, aun cuando nuestros hijos no eran conscientes de que sus papás vivieron juntos, parece que la tenemos un poquito más fácil porque yo miro para atrás y yo, no sé, hablo con la mamá de mi hija y tenemos la impresión de que la Antonia, que coincidencia nombré con el libro, no va a tener recuerdos de nosotros juntos en la casa. Entonces eso también, bueno, o quizás más difícil de explicarse en algún momento. Ahí hay algunos cambios, ¿o no? No sé, te pregunto desde mi experiencia muy personal. ¿Va a ser distinto eso en algún momento? Para mi hija nunca fue normal vernos vivir juntos. ¿No? Yo creo que no, porque no cumplía ya 2 años todavía cuando nos separamos. Vale. Sí. Es buena la pregunta y te doy una respuesta más amplia refiriéndome al mismo psiquiatra norteamericano Daniel Siegel, que él dice que está comprobado, lo dice él, no yo, que tenemos recuerdos nosotros desde muy pequeñitos. Perfecto. No verbales. Eso que es el subconsciente. Sí, que te queda como que así son las cosas. Perfecto. Y en el caso de los niños, lo dice, graban impresiones desde chiquitito, antes de que haya lenguaje. Wow. Queda en el cuerpo. Y él dice una cuestión bien interesante, que ese tipo de memoria, después a uno le juega malas pasadas, entre comillas, porque sí, uno no es consciente de que está recordando. Es como que así son las cosas. Claro, en algún momento quizás va a salir el Se tema. confunde. O sea, ¿no? pero acá es como de otro tema, pero en el fondo es como ese tipo de memoria no te das cuenta que es un recuerdo. Es como las vivencias que uno tiene, como hijo, nosotros, Sí. son recuerdos. Y que cuando uno es papá o mamá, se activan muy rápido de cómo es la manera de ser papá o mamá. Y él dice que si uno no trabaja en eso, pasa de colado como que así son las cosas. Comprendo, sí. Y eso explicaría por qué niños que han sido maltratados en algún momento empiezan a maltratar. Pueden maltratar a su hijo, pese a que fue muy doloroso, pero es como que te queda que es el marco. Perfecto. Sí. Entonces, en las mujeres esto se llama como transparencia psíquica en la etapa de la gestación, que relatan algunas autoras, me acuerdo haber leído, que en el momento de la gestación se vienen muchas emociones y cosas que no saben de dónde surgen, pero finalmente son todas esas vivencias que ocurrieron en la infancia. Perfecto. O sea, porque, claro, nosotros a veces comentamos con ella y decimos, bueno, y el comentario dice, bueno, pero la Antonia nunca nos vio viviendo juntos, en el fondo. Pero no olvidar que eso está probablemente grabado igualmente en su subconsciente o en sus células y que va a ser algún tema que... O sea, si recurrimos a este autor, y a mí me parece que sí, que, o sea, ni bueno ni malo, sino como que tenemos procesos de memoria que no necesariamente son verbales, son previos. Sí, y en algún momento va a haber que normalizar y explicarle que sí, que en algún momento vivimos juntos, porque si no va a pensar que qué pasó conmigo en mis 2 primeros años de vida, una cosa así. Ahí yo creo importante que responder las preguntas cuando vayan surgiendo. No forzar. No, claro, porque a veces uno no sé, hijo, hija, hablemos de drogas, y es como que en el fondo le estás poniendo el tema tú porque te está preocupando a ti. Es como en el fondo en la medida que vaya surgiendo y tú vas como muy consciente de ir respondiendo acorde al lenguaje que tiene cuando te lo pregunta. Oye, Bruno, y otra pregunta que yo creo que es bien frecuente también entre los papás separados, mamás y papás, ¿qué pasa de nuevo cuando uno de los dos comienza a reconstruirse también amorosamente? Imagino que eso también es un tremendo tema rodeado de culpas, miedos, ansiedades. ¿Qué podemos comentarles o aconsejarles ahí? Bueno, ¿O qué es lo que tú ves también? Sí, no, ahí hay un gran tema súper recurrente. Yo les decía que de lo que yo he visto de los miedos, ansiedades, angustias más comunes de un papá separado es perder el vínculo con su hijo porque no está cotidianamente.
Otra cosa que se repite harto, porque esto es como mirada con perspectiva de género, que es lo que me ha tocado de género, pero no atrincherado en contra de las mujeres, sino que es lo que me ha tocado ver cómo acompañar procesos de papás. Es harta como culpa por haber fallado y como muy, muy, muy guardado ahí en el cajón, como no merecer poder armar otra vida. Como no merecer que puedes rearmarte. ¿Y eso tú decís para Asociado a los una dos lados? culpa. ¿O solo o lo es más frecuente en Probablemente, pero por mi área de trabajo lo he trabajado más con papás. Y entonces, para llevarlo a esto a un ejemplo concreto, pasa harto que papás que tienen una relación de pareja no la comentan. Nunca. Y entonces es un lío tremendo en que cuando les toca estar con los hijos no están con la pareja y genera mucha tensión con la nueva relación de pareja. O cosas que son más burdas. Es como, no, es una amiga que vino justo a almorzar y como que justo iba pasando por la calle y me topé con una amiga. Entonces es como dificultad para nombrar que eso es una relación de pareja. Asociado, diría yo, a esta sensación de culpa, como que yo fracasé, entonces no merezco. Lo cual no significa, yo creo, estar presentando cada rato parejas, porque No. también ese es un extremo, ¿o no? Que Por cierto, algunas por cierto. personas No, se por comete cierto. y es como No, por súper supuesto. confuso, claro. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú empiezas una nueva relación de pareja y quieres involucrarte y apostar en esa relación, Ujú. tienes que involucrarte con todo lo que tienes, que es tu Sí, claro. familia. Sí. O si no, genera mucha tensión en tu nueva pareja que hayan espacios no compartidos, como así segmentados. Y es frecuente eso, me imagino. Sí, Por lo que comentabas, ¿no? sí. Entonces ahí hay un punto de fricción y de incomodidad, pues, como incompatible los momentos en que yo... ¿Cómo puedo estar con mi hijo, con mi hija y con mi nueva pareja? Y es como el deseo de armar una nueva familia, no sé si lo merezco. Qué heavy. Sí. Oye, Bruno, y antes de que se nos vaya el tiempo, instructor de Sí. Mindfulness, Sí. explícanos bien en breve qué es el Mindfulness para después poder preguntarte cómo lo aplicamos a todo Vale. esto y qué recomendaciones das. Sí. Bueno, mindfulness o atención plena se refiere a una serie de ejercicios que nos ayudan a desarrollar la capacidad de estar más conectado con nosotros y con el resto en el momento presente. La idea básica de esto es estar conectado con lo que me está pasando ahora, con mi cuerpo, reconocer las señales del cuerpo, si pide parar, y cómo escuchar eso, y el efecto beneficio derivado es que me puedo conectar más con los otros. Entonces es como muchas de estas técnicas vienen de la meditación, y es como que aprender a bajar de la cabeza al cuerpo. Bajar de la cabeza, porque estamos todo el tiempo pensando, me gusta, no me gusta, quiero esto, cuándo voy a lograr esto, ahí sí que voy a descansar cuando termine este proyecto. Y entonces muy puesto en el futuro, y el futuro por definición nunca es ahora. Entonces como estar corriendo como una ardillita, y eso está muy asociado al estrés, que nos cansa, que cansa mucho estar corriendo todo el tiempo. Y esta serie de ejercicios ayudan a reconocer cuándo empiezo a correr y bajar y volver a sentir el cuerpo, porque el cuerpo siempre está en el momento presente, y volver a sentir el cuerpo y bajar de la cabeza al corazón también, como poder conectar con cualidades más asociadas con la amabilidad, con ser más respetuoso, con ser más amable, más consciente con el otro, más preocupado de cuidarme y de cuidar a otros. Empatía. Claro, y más allá de la empatía es como altruismo, que es como querer ayudar, querer que los otros estén bien, querer que yo esté bien, querer cuidarme, cuidarte. Y la muy buena noticia de esto es que se puede entrenar con ejercicios, muchos de ellos que vienen de la meditación. Ahora, cuando uno dice meditación le puede sonar como algo o muy religioso o como que necesitas ir a un retiro y una cosa como eternamente larga. Y en mi experiencia, yo trabajo en contexto en organizaciones, hago programas de mindfulness, y derribamos todos esos mitos. Hacemos ejercicios de parar a respirar 5 minutos, porque
es suficiente. Sí. Es suficiente hacer pausa entre que baje el ascensor, en el semáforo, de una reunión a otra, respirar en vez de estar corriendo revisando WhatsApp. Y eso ayuda a que uno sienta que tiene herramientas para manejarse con la subida y la bajada de la vida. Ahora, el mindfulness aplicado tú lo utilizas con pacientes adultos, con personas adultas. Mindfulness infantil me imagino que existe y también tienes experiencia con niños. Sí, de hecho me formé en mindfulness infantil. Ah, perfecto. Sí, Ya. y hago talleres para niños. Y es maravilloso hacer talleres con niños porque tú les enseñas, tú no les dices, vamos a hacer una meditación. Claro, así, niños como- todos con los ojitos cerrados y Claro. silencio ahora ya. No, esa es la dinámica. No, tú lo haces como jugando. ¿Ya? Y Entretenido. es súper entretenido porque es muy lúdico, pero le estás enseñando herramientas para toda la vida. Le estás enseñando a reconocer el cuerpo. Por ejemplo, para dar un ejemplo, decirle a un niño que se relaje es muy abstracto. Claro. ¿Qué es Cálmate, eso? Sí. relájate. Y es casi como un reto. Además, es como una Deja de exigencia más. disfrutar. Claro, deja de moverte. Sino que tienes que mostrarlo en el cuerpo. Entonces se hace un ejercicio. Yo me formé en el método de Eline Snell, una terapeuta holandesa que escribió un libro que es como un bestseller que se llama Tranquilos y atentos como una rana. Y ella trabaja con la metáfora base de imaginar que los niños, tú les dices, imaginémonos que somos una rana. Tú conoces a las ranas pueden estar quietas y se les mueve la pancita, la guata, pero también pueden saltar de un lado a otro. Y así está nuestra mente, saltando de un lado para otro. Y lo que vamos a hacer de ejercicio es imaginarnos un ratito que somos una rana frente a un estanque